Un, dos, tres, probando sonido. Sé que estás allí y que una vez más te conectas con nosotros en Teología en Casa en un nuevo episodio, charlando evidentemente de diversos temas teológicos y hacer un poquito de reflexión conjunta, dialogando y caminando con otros, muy en la línea de lo que nos ha pedido el Papa Francisco, la sinodalidad. Y yo hoy tengo el gusto, la alegría, además de que soy súper fan de todo lo que hace y todo lo que escribe, en especial su podcast. Ya nos hablará de ese podcast para invitarlos a que ustedes vayan y lo escuchen también. Me conecto con una amiga que la vida misma nos juntó en diferentes cosas y diferentes proyectos, y que definitivamente ha sido para mí una alegría conocerla, saber de su trabajo, de sus reflexiones. Así que le dije, oye, ¿quieres venirte aquí a Teología en Casa y charlar un rato? Me dijo que sí, así que yo estoy muy feliz de que Noa haya aceptado. Querida Noa, bienvenida. Saludo a los que nos acompañan hoy. No sé, si quieres empezar con quién eres y desde dónde te conectas con nosotros. Pues hola, muy buenas, bien hallada, como se dice aquí, bien hallada. Gracias por invitarme, la verdad es que a mí me hace mucha ilusión todo lo que sea charlar y conversar con gente, y más de estos temas, a mí me encanta, así que muchas gracias por el ratito. Y bueno, pues aquí estoy en España, en Granada, al sur de España, Andalucía. Y nada, no soy de aquí, la verdad es que yo nací en Madrid y he vivido en Cataluña, en Barcelona muchos años, y ahora estamos aquí viviendo desde hace un tiempo. Somos un poquito nómadas, no mucho, pero un poquito. Pero estamos muy contentos y pues por aquí ando. La verdad es que, no sé, ahora pues estoy haciendo muchas cosas diferentes. Lo de los podcasts, que bueno, ahora estoy preparando empezar nueva temporada ahora, después de todo un verano un poco movidito. Y pues nada, trabajando mis cosas de traducir teología, que es a lo que me dedico profesionalmente. También pues escribiendo algunas cosas que ya saldrán, espero que pronto, y cosas así. Un poco de todo, la verdad es que es un poco difícil resumir lo que hago, sinceramente. A veces que lo hago es como me meto en un aprieto porque no sé por dónde empezar. No te agotas, no te agotas. Yo quiero precisar algo, ¿no? ¿Traduces teología, es lo que acabas de contar? ¿Llegaste a la teología por la traducción o fue a la inversa? O sea, ¿cómo llegó Noa a hacer reflexiones teológicas y a proponer también reflexión teológica? Yo empecé desde la filología, que es lo mío. O sea, yo no soy teóloga de formación. Lo que pasa es que he leído, no sé, yo me he leído todos los libros o algunos hasta los he traducido. Yo estudié filología hispánica y luego me cambié a filología hebrea. Hice estudios de ciencias bíblicas. Pasa que tengo algunos problemas con el arameo y eso, pero lo voy llevando. Pero en general me defiendo lo suficiente como para hacer esto, ¿no? Entonces, pues en cierto momento me surgió la posibilidad de empezar a trabajar con una editorial cristiana que hacía muchos libros de teología y de eso, y me di cuenta pues que se me daba muy bien, porque era justo pues donde yo encajaba. Yo vengo de familia protestante. Tengo mucha tradición, herencia cultural, ¿no? Teológica, bíblica, ¿no? Esta forma de ser de los protestantes, de ser muy intensos con la teología en lo cotidiano. Y bueno, pues por sacarle partido a eso, básicamente. Entonces, claro, yo empecé haciendo pues cosas de lingüística, de traducción y eso, cosas sobre literatura, que también me gusta mucho la lingüística, la teoría de la literatura, todo eso, también comparto eso contigo. Sí. Y me di cuenta, pues hace ya, pues ¿cuándo empecé yo a escribir sobre teología? Pues posiblemente en 2009, ¿puede ser? Wow. Estoy intentando hacer cálculos, puede ser que sí. Y yo empecé a hacerlo a través de reflexiones sobre temas literarios, pero lo hacía en un contexto en Protestante Digital, que es el periódico este online que hay en España, que es un espacio teológico en el fondo, es un espacio de reflexión teológica, ¿no? Diferentes voces. Y yo empecé haciendo cosas más centradas en literatura, en lingüística, que es, en teoría es lo mío, ¿no? Pero luego poco a poco pues me di cuenta de que se me daba bien hacer lo que dicen algunas amigas mías, la divulgación, ¿no? Como yo no soy teóloga, tengo otro lenguaje, entonces tengo otra forma de explicar las cosas. Y entonces me resulta más fácil comunicar algunos temas que yo en realidad aprendo de gente que sabe. O sea, yo me copio de los que saben de esto, leo sus cosas y luego pues a veces lo intento explicar. Y nada, pues se me da bien y en eso estoy también aprendiendo pues en el proceso, ¿no? A hacerlo cada vez mejor. Buenísimo.
tradición cristiana. Hoy estás ¿dónde? ¿Te ubicas en alguna denominación? Esto siempre es un lío, ¿no? Sí. Con Tom y con el cancionero hemos hablado mucho de esto. Mm, Pero bueno, sí, me interesa mucho. La gran mayoría de los que se pasan por aquí por Teología en Casa son de tradición católica como yo. mm. Pero bueno, para mí es un gusto que estés aquí, así que cuéntanos un poquito de dónde bebes tú. Yo creo que me sigo identificando como protestante, pero realmente no sé decir, y en esto soy honesta, no sé decir si es más por tradición familiar, porque es donde me he criado, es donde me siento cómoda, que por más, o sea, convicción sí, en parte sí, claro, pero no sé, en los últimos años como que he tenido un proceso muy bestia de, ¿cómo decirlo?, reconstruir o observar qué otras teologías hay diferentes a la mía, qué otras vivencias espirituales hay, y un poco reivindicar y salir de ese enfoque más fundamentalista en el que muchos nos hemos metido sin querer o en el que nos han querido meter, ¿no? Las corrientes, ya sabes cómo van, las corrientes culturales van por ahí Sí, y está todo muy polarizado y intentando no caer en esa polarización, pues me he acercado mucho a terreno, a gente católica como tú, a otros. Ahora he estado trabajando con Mireia Vidal, que es una teóloga española, ok, y ella trabaja mucho con la Asociación de Teólogas Españolas, que son católicas, y he sí, estado revisando parte del trabajo que han hecho y es una cosa impresionante, sí, o es sea, me parece impresionante. maravilloso. Hacen unas cosas maravillosas y claro, digo, yo no me quiero perder esto. Entonces, si para no perderme toda esa variedad, pues tengo que ponerme una etiqueta así con una interrogación, pues no sé muy bien qué soy. Me siento cómoda en los puntos, tengo muchas cosas en común con mucha gente de espiritualidades muy diversas, con gente católica, con gente ya en terreno protestante, pues con gente de unas denominaciones o de otras. Me siento cómoda y me siento muy incómoda en ciertos sitios, pero no hay una manera en la que diga, pues esta es la etiqueta. Creo que es un poco complicado. Creo que muchos estamos ahí. Es Sí, muy difícil ponernos una etiqueta, ¿no? Y creo que es mucho más cristiano en el fondo no ponérsela si eso va a ayudar a que pueda conversar con gente diferente, ¿no? Si yo me pongo una etiqueta que va a hacer que yo no quiera conversar con otros o que yo me sienta miedo de conversar con cierta gente, prefiero no ponerme esa etiqueta porque prefiero la conversación, ¿no? Prefiero claro. darme a mí misma la oportunidad de conocer qué piensan otros desde otras perspectivas y no juzgarlo, sino solamente observarlo, ver. Muchas veces compartimos muchas cosas. Como por ejemplo me ha pasado ahora, estoy intentando aprender mucho de teología feminista, que mucha de ella es católica, Sí. y me parece bellísima las perspectivas, me parecen una cosa. Y claro, pues oye, quiero aprender eso. Y cuando hace unos años me he criado en un entorno de una denominación bautista Ok, moderada, una tradición bautista moderada que hay aquí en España mucho, muy igualitaria, había mujeres pastoras, siempre había mucho papel de las mujeres en la iglesia, ¿no? O sea que siempre he estado más ahí en esa parte más abierta, ¿no? Dialogante. Pero también, por ejemplo, hace unos años, pues por medio de una amiga también, cristiana, una hermana, siempre había tenido muchas reticencias con todo lo carismático, ¿vale? Lo pentecostal, y últimamente estoy viendo que no todo, pero hay una parte de la tradición pentecostal pues que también es muy bonita, sí. que merece la pena al menos considerarla, ¿no? Y entonces es un poco como, bueno, bautista carismática es un poco raro, como que vas sumando, ¿no? Y también estoy de acuerdo con esto y también me gusta esta perspectiva. Entonces, claro, llega un momento en que dices, no, no me puedo resumir. No, Claro. es, quedaría raro, tendría demasiados apellidos y al final es una ridiculez porque, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mira, hagamos doble clic en esto porque yo creo que en diferentes tradiciones se está dando esta conversación y este debate y este diálogo y un tema como de aproximarse a esta realidad, incluso desde los estudios de regreso a los orígenes del cristianismo, ¿no? Esta idea que nos vendieron de que siempre hubo uno solo y que fue siempre este ortodoxo, el que siempre lo tuvo todo claro, el que etcétera, y aproximándose a los orígenes uno se da cuenta que no fue así, que hay un montón o que hubo un montón. Eh, ¿Cómo entender también eso, Noah? Yo creo que es una crisis de nuestro tiempo en el que las identidades también y las fronteras que antes nos hacían sentirnos sólidos y estables y decir yo soy esto porque no soy esto otro Claro. o porque no permito que esto otro entre en mí. Pero en este momento en el que estamos, donde incluso a nivel teológico, pastoral, espiritual,
cristianos, si quieres, te están dando este tipo de conversaciones sin ningún tipo de problema. Decir esto hace unos años atrás era una locura, hoy para muchos, aunque hay obviamente una corriente que hoy lo hace siempre desde la confrontación y desde la apuesta apologética, que evidentemente entiendo que no es la tuya, tampoco es la mía, ni me interesa andar por allí, pero ¿cómo entender eso? O sea, ¿cómo entender este asunto también de la diversidad de cristianismos y cómo también solidificarse en una identidad, pero al mismo tiempo estar, como lo mencionabas tú, abierto y abierta a las relaciones con otros y que esa relación con el otro también me convierta, me afecte, me sugiera cosas, me tensione, me deje preguntas, búsquedas, etcétera? ¿Qué has pensado tú de eso? Pues la verdad es que para mí también ha sido siempre un problema, en parte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, últimamente pensaba mucho en el hecho de quizá cambiándole la perspectiva podemos entenderlo mejor. Siempre lo hemos considerado un tema teológico, pero yo últimamente lo estoy considerando mucho más un tema cultural, un tema sobre las diferentes, por ejemplo, en el mundo protestante, no sé si la gente sabe, pero como que hay muchas denominaciones diferentes, se llaman denominaciones como corrientes teológicas que se acaban como cristalizando en diferentes iglesias, ¿no? Y que parece que siempre hay una guerra interna entre todas esas denominaciones, como a ver quién es la que tiene más razón, a ver quién es la mejor y eso. Pero cuando estudias un poquito, pues, de dónde ha salido todo esto, acabas dándote cuenta de que al menos desde el protestantismo, ¿no? Las diferentes denominaciones no son más que una expresión de cómo la vida del Evangelio se ha tenido que ir articulando alrededor de la cultura, de los cambios culturales. Entonces, claro, desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es cuando ha surgido todo el mayor ramillete, ¿no? de diferentes cristianismos, diferentes denominaciones, sensibilidades, pues claro, que ha sido muchos cambios culturales, profundos, cambios sociales incluso, ¿no? Entonces tengo la sensación de que en gran medida todas estas diferencias de denominación, de teología, en el fondo son diferencias culturales, ¿no? En cierto momento la Iglesia tenía la necesidad de cambiar, la Iglesia como elemento vivo, por así decirlo, ¿no? Tenía la necesidad de cambiar para ajustarse a ciertas cuestiones sociales que estaban pasando, algo que es absolutamente normal y que yo creo que la propia Biblia y el propio Evangelio predice y ampara y acepta, ¿no? Y al ocurrir eso, pues se desarrollaba cierto tipo de iglesia, ¿no? Pues de ahí surgían los movimientos carismáticos, de ahí surgían los movimientos más conservadores, pues para dar respuesta, yo creo que a cuestiones más culturales que teológicas, ¿no? O al menos yo creo que los cristianos solemos mucho hacer eso de intentar, al menos los cristianos de finales del siglo XX, principios del XXI, tenemos la manía un poco de intentar darle una respuesta teológica a cosas que no son teológicas, que son culturales, ¿no? A no aceptar nuestra propia cultura, a no aceptar el momento en el que vivimos. No sé si esto responde un poco a esa pregunta, pero para mí el verlo desde un punto de vista que es más cultural que teológico me ha liberado de muchas cargas. Porque Sin si duda. no, siempre tienes la tendencia, no es desde donde vengo yo, a juzgar. Sí. Si este no lo está haciendo como yo digo o como yo estoy cómoda, si no se hace, pues tiendo a juzgar y a decir que está mal. Y claro, te tienes que quitar eso de encima para poder hablar con los demás, para no aislarte tú. Entonces, claro, oye, y si lo vemos como una expresión cultural, me ha pasado como muchas cosas, ¿no? Sobre todo ahora, pues en los últimos años que estoy teniendo más contacto con gente de Latinoamérica. Y bueno, aquí siempre hemos tenido, porque en España hemos recibido mucha gente de Latinoamérica, de diferentes denominaciones, y siempre como que ha habido a ver cómo lo explico. Cuando te das cuenta del elemento cultural que hay, de que muchas de las expresiones teológicas, por ejemplo, aquí solemos ser culturalmente mucho más parados a la hora de cantar alabanzas, por ejemplo. Okay. ¿No? Y es todo como muy cuadriculado, muy... no sé cómo decirlo, ¿no? Y sin embargo, mucha gente que ha venido aquí, pues de migrantes, que han venido aquí a Europa, a España, ¿no? Se traían esta otra espiritualidad mucho más viva, mucho más de bailar, de moverse y tal. Y como que en cierto momento se veía mal. Y claro, luego tenías como que decidir qué interpretación teológica era la correcta. Y claro, llega un momento que dices, no hay ninguna interpretación correcta. A unos les gusta estar quietos y a otros les gusta bailar. Y es su forma de expresar su espiritualidad, su relación con Dios, su vida en comunidad. No hay nada malo en eso. Claro. O sea, si nos convencemos de que son sencillamente... Y que uno, por su forma de ser, claro, hay que entender
que cada uno está atravesado no solamente de una cultura general, sino de un montón de subculturas diferentes y que no nos podemos apartar de eso, ¿no? En donde cada uno de nosotros nos encontramos en esa intersección de culturas y subculturas, pues te sentirás más cómodo en un tipo de expresiones cristianas, te sentirás más incómodo en otras. Bueno, pues para eso hay diversidad, ¿no? No pasa nada, ¿no? Yo he hecho las paces mirándolos desde ese punto de vista. No sé si es la mejor Sí, opción, pero yo he hecho mucho las paces con el tema. Porque si no, es que casi te obligan a estar en guerra. sí, Bueno, sí, pero ¿cuál sí. es la verdadera? ¿Cuál es la buena? Pues yo qué sé, yo qué sé. A mí no me gusta bailar cuando canto, o sea, cuando estoy en un periodo de alabanza, a mí no me gusta bailar, pero porque soy yo, porque a mí no me gusta bailar. Pues a los demás sí, pues ¿cómo voy yo a decidir quién tiene razón y quién no? ¿No? Es como muy infantil eso. Claro, Además que luego claro, se claro. convierten en cosas muy ridículas, ¿no? Se convierte, sí. Sacralizar las formas cuando no son más que expresiones de nuestra humanidad y nuestra humanidad no ofende a Dios, ¿no? Mm, Lo que le ofenden sí. son otras cosas. Nuestra Pero el que inhumanidad, seamos nuestra humanos. inhumanidad. Claro, el que seamos humanos, el que unos sean más abiertos, otros más cerrados, unos les gusten esto. Eso Claro, no es ofensivo, eso no es claro, claro. pecado, entonces, no sé. Sí, yo creo que además este tema, al menos en la tradición católica, ha ocasionado un fenómeno bien interesante de, incluso me atrevería a decir, de presión psicológica. Yo me encuentro en muchos espacios pastorales donde voy, la necesidad justamente nueva de volver a esa vieja forma de hacer teología de esto es lo que está Mm, permitido y esto es lo que no, porque la gente está ávida de una seguridad sí. cierta, ciertísima, verdadera, sí, así, es una verdad, verdad, verdad. Esto es como para sentirse, yo no sé si aquí juega, está en una clave teológica el asunto de la salvación o de su comunión con Dios. En algunos casos lo veo, en otros no tan claro, pero sí hay una necesidad sí, de estipular hasta dónde llegan las fronteras de esto y lo otro. Y cuando uno les dice, mira, en mi caso, ¿no? Yo le digo, a la gente. Hay mucho Dios que sigue latiendo bastante fuera de las fronteras de la Iglesia Católica y hay mucho evangelio. Y nuestro queridísimo Papa Francisco escribió un documento sobre la santidad y en uno de los numerales pone, también hay signos de santidad fuera de la Iglesia. Eso fue un escándalo para la gente porque está ávida de sentir que su apuesta y que su opción es la verdadera y la cierta. Y en los jóvenes Mm, eso ocasionó también una presión psicológica que ha traído como consecuencia un montón de surgimientos interesantísimos, además, de grupos ultra cerrados, ultra de tradicionalismo así completo, de volver algunas formas, ¿no? Que mm. ellos juran y perjuran que son las formas auténticas. Y es bien interesante también cómo se plantea esto y me pareció muy, muy chévere lo que decías de la cultura, como uno mismo, o sea, es que uno no tiene que irse a los libros de teología ni a los orígenes, sino uno mismo darse cuenta que incluso siendo de una misma tradición o siendo de un mismo país, en mi caso Panamá o Colombia, también con gente con la que va a participar de la fracción del pan también tiene diferencias y eso Mm. no ocasiona mayor fricción, ¿no? Entonces, esto es un asunto que hay que meterle también un poquito de reflexión para pensarlo, sobre todo para ayudar a las generaciones que ante esta amplia diversidad se sienten en la nada y esa nada no les gusta, tal vez porque son herederos de una religiosidad que les decía esto es, esto no es, y morías Mm, con esa bandera si querías, ¿no? O sea, te ibas hasta el sí, final con eso y no tenías necesidad de dialogar con el que piensa diferente, no tenías necesidad de charlar con alguien que fuera de otra tradición, no tenías necesidad de leer sus autores o de escuchar sus reflexiones o de leerlos en blogs, etcétera, porque eso no era. Y te quitabas, ¿no? Esa responsabilidad de también tú mismo hacer tu propio discernimiento. claro, sí, totalmente. Claro, es que hay un tema ahí que es como, hay una cosa, hay una reflexión que es muy difícil de hacer, que no a todo el mundo le gusta escuchar, pero no es una crisis exclusiva de la Iglesia, no es una, ni de la Iglesia católica, porque lo que me cuentas está pasando exactamente igual en la Iglesia protestante, en la Gracias, Iglesia Nova, gracias. evangélica, está pasando en todas partes, porque Claro, es una claro. crisis social de identidad, estamos en un momento cultural de cambio. Y entonces eso muchas veces la expresión que tiene la gente que no está preparada, que no se siente bien para eso, a la que no han dado herramientas para enfrentarse a eso, es pues, convertirlo en una crisis de identidad. Si el mundo para el que yo estoy preparado, para el que a mí me han criado, ya no existe, ¿quién soy yo? ¿No? Es un poco así en burdo, pero esa es la idea. Está pasando en todas partes, o al menos aquí en Europa lo estamos viendo muchísimo con movimientos políticos,
Como que de repente hay unas polarizaciones impresionantes. Y si tú cambias el discurso, si tú cambias las palabras de los discursos ultraconservadores, por decirlo así, políticos, a discursos, cambias un par de palabras y lo conviertes en un discurso teológico, es el mismo discurso. Funciona. Porque en el fondo no están hablando ni de teología, ni de política, ni de fútbol, ni de cultura. O sea, lo que están hablando es de unos cambios sociales profundos en las personas y cómo lo resolvemos. Como eso, un cambio de identidad. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de, pues eso, de la identidad masculina, ¿no? De que está en crisis, de que hay una crisis muy grande. Es una manera, es una parte, ¿no?, de todo este momento de crisis, de que está costando mucho encontrar, bueno, yo creo que poquito a poco. Yo tengo mucha confianza en las futuras generaciones. Creo que están mucho más preparados que los que hemos venido y tenemos que dejarles espacio para que investiguen eso y lo encuentren. Y lo que tú dices, los que se han ido muy a la parte muy conservadora, muy ultra, de un espectro de otro, es que da un poco igual, ¿no? Pero los que se han ido a posiciones muy radicales, da igual de qué espectro sea, en algún momento se acabarán cayendo del guindo, como decimos aquí, porque eso no les va a satisfacer, porque no está satisfaciendo su espiritualidad, ni su relación con Dios, ni su vida, ¿no? Cristiana. Lo que está satisfaciendo es una necesidad de identidad, de pertenencia, que es algo social y cultural, y esas cosas van cambiando muchísimo en nuestra sociedad. Entonces hay que estar ahí, hay que tener algo preparado para cuando salgan de la bruma mental y se den cuenta de que eso no les ha funcionado ni les ha dado las respuestas que esperaban, ¿no? Espero que salgan de ahí, yo también. Pero no solamente lo espero de gente cristiana, de los jóvenes y de toda esta gente, sino espero que suceda también en el resto de cuestiones. Pero me sorprende porque, por ejemplo, yo trabajo, bueno, con mi marido, ¿no? Estamos muy en contacto con el mundo literario, ¿no? De los escritores y eso, y son los mismos debates. Son los mismos debates. Solo hay que cambiar un par de términos y es exactamente lo mismo. Y dices, es que este problema es mucho más profundo, ¿no? Tengo esa sensación, tampoco sé hasta qué punto, pero me consuela bastante verlo así. Chévere, chévere. Sí, me parece chévere. Además porque hemos pecado, no sé si ha pasado en tus ambientes, pero hemos pecado de una autorreferencialidad excesiva donde creemos que la teología todo lo puede resolver, que nuestras formas de espiritualidad todo lo pueden resolver, ¿no? Oremos por tal situación, oremos por tal cosa o busquemos en la Biblia algo que nos ayude y no hemos entendido lo importante que es también hacer un contacto con otras disciplinas y con otros espacios para darnos cuenta justo de eso, de que también es una crisis que está en otros ambientes e incluso para inspirarse, oye, mira, aquí lo resolvieron de esta manera, se aproximaron de esta manera, usaron estas categorías o gestaron estos espacios de encuentro, a ver si algo de eso nos funciona también en los ambientes eclesiales, ¿no? Entonces creo que todo lo queremos resolver nosotros sin hacer. Entonces te encuentras a la gente que es teóloga, pero guía en temas de emociones, y te encuentras a la gente que es teóloga, pero tú dices, pero espérate, también es chévere tener un diálogo con las personas que son expertas en eso y que también se han matado la vida y han hecho sus estudios sobre el asunto, ¿no? Y en un diálogo que nos ayude también a reconocer qué falencias tenemos nosotros en nuestras apuestas pastorales, en nuestras espiritualidades, en nuestra formación, catequesis, etcétera. Entonces creo que ahí también hay algo que me da mucha risa cuando la gente dice, no, la iglesia no se puede abrir al mundo y al mundo por allá. Y digo, pues es que ya estamos. Pero vamos a ver, claro. Tú no vives en el vacío, cariño. Exacto. Tú vives en tu cultura. Entonces digo, no, es que ya. Antes tal vez con decretos uno podría decir, bueno, la iglesia no lo va a hacer, pero hoy ya ya está el diálogo, ya hay que hacerlo. Es que mira, el punto hay que ponerlo aquí, que es algo que nadie piensa porque da mucho miedo, pero cuando se estudian culturas clásicas, culturas antiguas, que yo algo he estudiado de arqueología, ¿qué es lo que se mira? ¿Qué moneda usaban? ¿Cómo era su día a día? ¿Qué tipo de vasijas utilizaban como instrumentos diarios, ¿no? Y en eso tú puedes encontrar el punto común y tú llamas por ejemplo, esto pertenece a la cultura fenicia, esto pertenece a la cultura romana, esto pertenece a la cultura griega, porque de las cosas cotidianas es donde se ve, donde cambia, ¿no? Entonces, por desgracia, todos estamos usando la misma moneda y todos bajamos a comprar el pan y todos vamos a hacer la compra al supermercado. Entonces, estamos compartiendo la misma cultura. No puedes coger tú luego una parte de tu vida, como es tu espiritualidad, tu vida
religiosa, tu vida, pues eso, espiritual, y decir, no, pero esto es algo completamente diferente. No, corazón, no funciona así. Forma parte de esto. Lo que tú tienes que encontrar es una manera en la que tú puedas expresar esa vida espiritual tuya dentro de tu cultura, de una manera sana, buena, que a veces te separarás de algunas cosas, pero tienes que reconocer las cosas que hay en común. Y en el momento en que tú utilizas la misma lengua que los demás, tú utilizas los mismos haces las mismas comidas, tú tienes las mismas comidas tradicionales que el resto, no han cambiado, pues formas parte de la misma cultura, utilizas la misma moneda, coges los mismos transportes públicos, tienes los mismos problemas con el gobierno y con la burocracia. Lo siento, pertenecemos a la misma cultura. No es un debate de si pertenecemos al mundo o no, no, es un debate claro. Ya estás aquí, ya no se puede negar. Entonces, ¿ahora cómo se hace, no? Claro, y a veces solamente hay que quitarse ese peso de encima, ¿no? Sí. Y tampoco se entiende muy bien cuál es el concepto de el mundo, como se describe en la Biblia, que eso ya daría para otro día. Sí. No era eso a lo que se referían, ¿no? Y yo entiendo que es que, claro, dan muchas ganas de aislarse y de meterse porque el mundo es muy incierto. El mundo es muy duro. Es la intemperie, claro. La desnudez, o sea, no tener respuestas para todo. Claro, los millennials ahora hacemos mucha gracia porque, claro, ya nos estamos volviendo mayores. Y entonces ahora los más jóvenes hacen bromas de nosotros, ¿no? Y ahora mucha gente que está diciendo eso, la adultez es un asco. Y digo, sí, hijo, sí. Porque... Pero es que es muy duro, o sea, es como sinónimo de vida en la que tú tienes que tomar la responsabilidad de ciertas cosas. Es muy duro la vida. Entonces, hay mucha tentación de decir, pues yo me aíslo. Pues como no me gusta esto y no tengo recursos para enfrentarlo, no sé cómo pensar en ello de una manera que me traiga consuelo, no sé cómo traer mi vida espiritual aquí para que me traiga consuelo en estas cosas tan cotidianas que me causan tanto conflicto interno, pues entonces yo me junto con grupos de personas que tienden un poco a lo sectario, a aislarse, a separarse, a que no, nosotros somos diferentes. Claro, eso de primeras tiene mucho enganche porque para quien está sufriendo emocionalmente es una bomba de amor. De repente tienes un grupo de personas que te quieren ahí contigo, que te dan una identidad, aunque sea una identidad que tú ahora no lo sabes, pero una identidad basada en el yo no soy esto, yo no soy aquello, es malo, pero tú en ese momento en el que estás intentando suplir esa necesidad no lo sabes. Entonces yo creo que en muchas formas de iglesia, supongo que también pasa en el territorio católico, en protestante ha pasado muchísimo, han caído en ciertas técnicas que ahora se identifican como sectarias. No sé muy bien por qué, supongo que hay una mano negra detrás en el comienzo, pero muchas veces son grupos que, pues como nos sentimos mal, pues nos sentimos mal todos juntos y en eso consiste nuestra iglesia. Y cada vez nos vamos aislando más y cada vez ponemos más reparos en hacer esto o en hacer lo otro porque entonces nosotros somos especiales. Pero esas son formas de pensar tóxicas, peligrosas, que te alejan muchísimo del evangelio. O sea, vamos a ver, tema número 1 de los evangelios es Jesús criticando a los fariseos por comportarse así. Hombre, pues vamos a ser un poquito consecuentes. Se llama cristiano. Claro. Es que hay que ver la cantidad de veces que Jesús le dice a los fariseos, haced el favor, que lo estáis haciendo mal, que si no es, así no es la cosa. Pues todas esas partes nos las saltamos, las reinterpretamos porque no encajan con nuestra manera de ver el mundo. No sé si es lo que está pasando también muchas veces, pero entiendo esa manera de... Sí. Claro, ¿qué pasa? Es que es mucho más como decir, pues yo me aíslo, me voy a mi mundo. De vez en cuando necesitamos hacer un poquito de eso. Decir, me aparto de ciertas cosas. Pero cuando lo llevas a un extremo y lo llevas desde el punto de vista religioso también, de la vida en comunidad, puede llegar a ser muy, muy malo. Y ahí es de donde surgen todos estos movimientos tan radicales. Claro. Porque luego no hay que olvidar que somos humanos. Y como humanos tenemos una ansia de poder ahí debajo de todo impresionante. Y claro, cuando te encuentras con una persona que es un poquito así, que está un poco de crisis, de repente tiene un montón de gente que la sigue, pues a lo mejor se convierte en una especie de gurú raro. O parece una iglesia muy normal por fuera y luego entras y ves que la dinámica es horrible porque está todo el mundo alimentando el ego de ese pastor o de ese líder y la gente le sigue y entonces él demanda cada vez más y entra en esa dinámica de poder en la que si tú entras en una dinámica de poder ya no tienes espacio para la vida del evangelio. Entonces, porque el evangelio consiste en ceder el poder, ceder el control todo el tiempo, pero funciona muy bien como grupo y como iglesia. Claro. Lo que yo siento es que da justamente esa solidez de sentirse
repito, puede ser salvado una categoría o sentirse auténticamente cristiano y esto es Claro. lo cristiano y esto es... Y cuando uno va a aproximarse a las discusiones culturales más amplias de todos los Mm, ámbitos, desde lo bioético, desde las políticas públicas, de salud, desde la educación, desde un montón de cosas, uno tiene que reconocer que en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero estos movimientos quieren que tú automáticamente digas no a todo y ya sin un mínimo de reflexión, de aproximación, porque en el claro. fondo seguimos en ese mundo de estos son ideas y nos olvidamos que hay corazones humanos en esto. O sea, son seres humanos los que están allí, sean de izquierda, de derecha, extrema, la que quiera, son seres humanos Sí, y sí, nos sí. cuesta demasiado. O sea, es como que queremos ser de este grupito y ya de una vez somos de este grupo, todos los demás dejan de ser mis hermanos. Y yo digo, qué cosa más contraria a la propuesta del evangelio que esa, que invita a Claro. sentarnos en la mesa quienes pensamos justamente de diversas formas, ¿no? Me Mm, parece bien interesante esta cuestión, cómo afecta también al mundo cristiano y a las reflexiones dentro del cristianismo, ¿no? Y fuera de ella también. Pero con todo esto no hace, se me ocurren dos preguntas, pero la primera, y entonces aquí, ¿qué es lo sólido? ¿No? ¿Qué es lo que permanece para usar la palabra de Jesús en Juan? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué crees tú que es lo que sigue permaneciendo, lo que sigue siendo nuestra impronta? Nuestra garantía de un mínimo de fidelidad, porque sabemos que pues, somos humanos y está involucrado un sí. montón de cosas. ¿Cuál podría ser nuestra brújula para decir, oye, no estamos perfectos, pero vamos más o menos viviendo la vida del evangelio? ¿Tú qué has pensado en esto? Porque definitivamente después de decir todo esto, uno tiene que por lo menos decir, me aferro a esto. Sí, Esta es mi claro. esperanza. Hay una cosa que has dicho que es muy interesante, es el poder de las ideas. Porque en Sí, el fondo muchos de estos grupos no están siguiendo a una persona, que es Jesús. Están siguiendo una idea, que es el cristianismo tal como ellos lo entienden. Entonces, hay que entender que en el fondo muchas de estas formas, expresiones de iglesia, de grupo, de comunidades, son más ideología que evangelio. Y hay una fina línea, porque claro, tú las ideas las puedes controlar, las puedes manipular, las puedes administrar, pero tú no puedes administrar a Jesús. Él va solo, él se administra solo, por así decirlo, ¿no? gracias a No. él. Sí, 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 menos mal. Pero quiere decir que eres una persona, entonces se relaciona con cada uno de los que forman su cuerpo de la Sí, sí. iglesia, ¿no? Eh, no es una idea que tú puedes impartir, que tú puedes administrar, que tú puedes controlar. Entonces, para mí, la solución es una cosa muy sencilla, pero muy difícil, que es las personas primero. Igual Mm, que Jesús es una persona y él va primero, pues las personas van primero. Y luego vendrán las ideas. Y luego hacemos las ideas. La ideología tiene que ser flexible al momento en que estamos viviendo. Es como si ahora nos empeñáramos en tomar, yo que sé, una posición política de la Revolución Francesa. Ya no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Los que estaban no sé qué en un lado y en el otro. Oye, es que sus propuestas políticas no nos sirven ahora mismo, es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. No estamos saliendo del feudalismo, precisamente. Puedes tomar algunas cosas, inspirarte, pero necesitamos cosas que sean concretas y respuestas concretas aquí, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. La teología tiene que ir avanzando con el tiempo porque el evangelio es transcultural y eso quiere decir que sí. se va adaptando a cada cultura y a cada subcultura en cada momento de la historia, porque si no, vamos, no tendría sentido el cristianismo, si no. Y muchas veces lo que se intenta con la ideología es precisamente como enquistar las ideas, ¿no? Sí. Convertirlas como en un monolito del que tú no te puedes mover. Y eso es precisamente lo que Jesús no es. Entonces, para mí la idea es, las personas van primero. Si tú estás en cualquier entorno y tienes que tomar cualquier decisión, las personas van primero, porque eso es lo que honra a Dios, eso es lo que honra el mensaje de Jesús. ¿De qué manera tú puedes honrar a esa persona que está sufriendo o que a lo mejor, yo qué sé, le está pasando cualquier cosa o está pasando por cualquier circunstancia, que incluso a ti te parece que, yo qué sé, que es la peor persona del mundo y se lo merece? Me parece genial. Pero aún así, tu deber como cristiano es empatizar, Claro. ser sensible y mostrar ese amor, ¿no? Es decir, bueno, lo primero es que tú te encuentres bien, luego a partir de ahí ya vamos hablando de otras cosas, ¿no? Y si para eso tienes que sacrificar tu ideología, pues se sacrifica. Y yo creo que es Sí. ahí donde está la clave. De una manera yo creo que más o menos intuitiva, muchos de los que estamos como yo hemos hecho eso. Yo a lo mejor soy capaz de explicarlo de una manera así, pero creo que de una manera intuitiva muchos hemos hecho eso. De decir, mira, no voy a poner por delante
mi idea de lo que es el pecado, mi idea de lo que es la pureza, mi idea de lo que es la santidad, mi idea de lo que es el cristianismo por delante de esta persona concreta que se llama Pepito o Pepita y tienen estas circunstancias y todo lo que tú, ¿no? Cuando hacemos eso, pues es cuando se forman lazos en las comunidades y entre las personas que son duraderos y que son buenos y que nos edifican. Incluso no necesitamos estar en la misma comunidad. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien contigo y creo que estamos a no sé cuantísimos miles de kilómetros y podemos mantener una conversación que nos edifica y que nos sienta bien porque estamos en ese mismo tono de vamos a escuchar al otro, vamos a respetarlo, ¿no? Entonces, si ponemos a las personas primero, que es como lo más básico del mensaje de Jesús, si lo resumimos, ¿no? Si lo ponemos en otras palabras, porque solemos repetir las palabras de Jesús, pero no nos tomamos la libertad de ajustarlas a lo que necesitamos nosotros ahora y tenemos libertad para hacerlo. Entonces Jesús decía amar al prójimo. Puede que eso nos suene a algo que nos han dicho toda la vida, que muchas veces se habrá utilizado en un contexto malo o con una intención un poco así, pues no, vamos a modificar ese lenguaje para adaptarlo a nosotros y que contenga el mismo mensaje. Claro. Pues para mí adaptarlo es las personas van primero. Sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, las personas, su dignidad, la imagen de Dios que portan, su estabilidad emocional, van primero. Y luego ya nos encargamos de lo demás. Para mí esa es la mejor respuesta. Y donde más cómoda me siento es en comunidades, donde eso de una manera más o menos se articula, de una manera más o menos consciente o inconsciente. Pero hay muchas comunidades que son muy bonitas donde eso se pone en práctica, ese mensaje, ¿no? Esa enseñanza de Jesús. Y ahí es donde yo no puedo evitar sentirme cómoda y bien, y con esa gente. Claro. Interesante, porque además planteas esta discusión importantísima y que le hemos gastado demasiada tinta y demasiada gente ha entrado en crisis por eso, de cómo el mensaje sigue siendo el mismo, el fundamental, el esencial, pero que las maneras de nombrarlo y de traerlo a la cultura y a los espacios tienen que ser siempre distintos, justamente porque las culturas, las personas, los medios, los contextos pues van cambiando y dentro de la misma época no va a ser lo mismo, pues me imagino yo al sur de España que en el sur de Colombia o que al norte de Panamá, o sea, acá incluso dentro de las propias culturas hay también estas posibilidades de encontrar mejores maneras, ¿no? Y eso implicaría entonces esto que tú has dicho, un primer paso que sería ponerse a la escucha del otro antes de yo ir a decirle cualquier otra cosa, ¿no? Entender al otro, comprender cuáles son sus categorías, en qué está viviendo y cómo el evangelio puede iluminar también esos caminos y esos tránsitos que están haciendo. Claro. Hablabas hace un momento de estas expresiones tóxicas de fe y creo que han aparecido en todo el cristianismo de cualquier índole y que beba de cualquier tradición. Los tenemos también aquí en la tradición católica. ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son los aspectos que tú dices, mira, cuidado con esto? Hablábamos hace un momento del asunto del monolito, ¿no? Esto es lo que tienes que creer y no te puedes salir de aquí. Ahí hay un tufillo, ¿no? A estas maneras tóxicas de comprender la fe, pero no sé si puedes regalar algunas otras que tú digas, oiga, tengan cuidado con esto, ¿no? Que además es bien interesante porque predicamos muchísimo la libertad de los hijos de Dios, pero nos cuesta vivirla, nos cuesta asumirla como de verdad. Es como que nos da miedo ser libres y plenamente libres. Estamos como siempre necesitados de, venga, encuádreme a ver si esta libertad, hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde la puedo hacer uso de ella, ¿no? No sé si hay algunos otros aspectos que tú digas, mira, esto a mí me parece que no va con la fe en Jesús. Pues a ver, no sé muy bien, porque hay muchas cosas, claro. Y luego pues depende. Yo, por ejemplo, es lo que dices. A ver, hay verdades fundamentales que si tú quieres ser cristiano tienes que tomar, ¿no? Los credos que te hacen estar en común con el resto de cristianos, por ejemplo, ¿no? Son cosas que tienes que asumir, pero no significa que las asumas fuera de tu libertad, ¿no? Sino que las asumes en tu libertad, porque esa libertad yo creo que desde mi punto de vista, es la parte principal de ser cristiano, que tienes libertad para serlo. Es la parte difícil, ¿no? de Dios, yo creo, el que nos ha dado libertad para decidir eso. No nos ha obligado en ningún momento a seguirle, sí. ¿No?
Jesús no hacía eso con la gente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Socialmente, fuera de las estructuras de iglesia, no tenemos mucha libertad porque hay un imperativo social muy grande. Nos da la sensación de que tenemos libertad en ciertas cosas, pero, por ejemplo, muchos de los movimientos actuales que hay, sobre todo en temas de, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Inclusividad de mucha gente, Sí. es porque tú no te puedes salir de la norma. Entonces, no hay una verdadera libertad. Aunque lo parezca, aquí esto suena muy filosófico, muy así, pero la sociedad ninguna sociedad, da igual que sea esta o cualquier otra, Sí. en general las sociedades humanas no se articulan en torno a la libertad de los individuos, aunque digan que lo hacen, porque debajo de eso hay un imperativo social, un imperativo moral que te lleva a tener que tomar cierta clase de decisiones sí o sí para poder encajar dentro de este mundo, ¿no? Por ejemplo, muy tonto. Cuando eres mujer y llegas a cierta edad, ¿qué pasa? Que no tienes hijos, ¿qué pasa? Que no tienes pareja. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te empujan a que, pero vas a tener niños, vas a casarte, vas a buscar novio? ¿Por qué te empujan a eso? Porque hay un imperativo social que es el de todas las mujeres a partir de cierta edad, pues su objetivo es buscar Sí. pareja y estabilizarse con una familia tradicional. Pero lo que se entiende como tradicional en el fondo es a lo que nos llevamos acostumbrando pues desde hace varias generaciones atrás, pero no es nada que tú digas la esencia del ser humano es ser esto, pues a lo mejor no. No hay nada malo en que haya un imperativo social que nos autorregule, ¿no? Como sociedad, porque si no, esto sería también el sin Dios, como se diría, ¿no? El problema es que la sociedad está muy loca, vivimos en un momento social muy complejo, entonces los imperativos sociales se vuelven muy demandantes. Yo creo que la propuesta del Evangelio, de la propuesta de Jesús, es precisamente recuperar en gran medida una libertad que se nos niega desde el imperativo social. Creo que la clave de ser cristiano es que tú de repente te vuelves libre para tomar decisiones diferentes que no van a encajar con el resto de la gente. Y pienso, por ejemplo, en muchas mujeres que aunque el imperativo social era que se casaran y hicieran cosas, pues decidieron quedarse solteras y dedicarse a ministerios pues de cuidar personas o de hacerse misioneras e ir a no sé dónde a hacer cualquier cosa. Tenemos un montón de ejemplos de personas así. Sí. Por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor al prójimo, rompieron con ese imperativo social en su libertad, ¿no? Para hacer una cosa diferente. Y creo que ese es el llamado del Evangelio en general, a romper ese imperativo y dar una... Pero claro, nadie lo observa nunca desde ese punto de vista, porque lo que hacen muchas estructuras religiosas es tomar el imperativo social que tenemos sobre cómo hacer ciertas cosas y sacralizarlo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es por lo que ahora que yo estoy, como ahora estoy traduciendo para Christianity Today, que es la revista esta de Estados Unidos, de protestantes de Estados Unidos, me doy cuenta, claro, estoy muy metida en entorno cultural estadounidense para saber bien traducir algunas cosas, o saber qué cosas hay que traducir y cuáles no. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en entorno evangélico, sobre todo, bueno, pasa en general en todas partes, ¿no? Pero como que ha habido una sacralización del matrimonio, por ejemplo. Entonces, las personas solteras eran vistas como personas peligrosas para la estructura de la iglesia. ¿Por qué? Porque se sacralizó la institución del matrimonio, que en realidad es una institución tal cual la hemos heredado nosotros en Occidente, proviene del mundo romano, del mundo antiguo, o sea, era una cosa de estructura social, ¿no? Pero la hemos convertido en una cuestión, pues, del matrimonio bíblico, perdona. Vamos a hablar de matrimonios bíblicos A o de ver. parejas. Aquí vamos a pensar esto antes de hablar. Sí, sí. La Biblia ofrece modelos de matrimonio muy raros, porque no creo que ahora mismo nadie esté pensando en la poligamia. No creo que ahora mismo eso sea lo que tú estés refiriéndote con matrimonio bíblico. Pero existe un concepto de matrimonio bíblico, matrimonio cristiano, que es como el imperativo. En realidad no es un imperativo de la iglesia, no es un imperativo de Cristo. Jesús no le dijo a nadie, tienes que casarte. Ni tan siquiera se lo dijo a la mujer del pozo de allí de Samaria. No se lo dijo. A él no le importa. No es una cuestión el imperativo social que a él le importe, ¿no? Trabaja con eso, por así decirlo, ¿no? Las interacciones de Jesús, él es consciente de que eso existe y las respeta, ¿no? Pero como que siempre se saltan mucho las normas. Él mismo se saltó las normas. ¿Qué hacía un hombre soltero a su edad? ¿No le daba vergüenza? ¿Sabes? No había mujeres en su pueblo con las que casarse. Vamos a ver, ¿qué hacía el soltero? O sea, es que era una vergüenza. Claro. Y encima va por ahí con 12 hombres, que vete tú a saber que, Sí, sí, se sí, dedica. Era muy raro, era muy raro. Sí que existían figuras, ¿no? De maestros que tienen discípulos y tal. No sé si me estoy explicando, me estoy yendo del tema, pero tengo la sensación de que
Para mí la clave es la libertad, al final, ¿no? La libertad que tenemos de saltarnos algunas de estas cosas y de en nosotros no respetar el imperativo social, lo que es del mundo, por así decirlo, mostrar la libertad que tenemos en Cristo y mostrar una... No sé cómo explicar esto, pero es un poco como yo no estoy atada a ese imperativo social, pues tengo más capacidad de mostrar quién es Dios a otros. Y tengo capacidad de mostrar esa tolerancia que tiene Dios, esa inclusividad que tiene Dios hacia los que son diferentes, hacia los marginados, hacia los que no entran dentro de las categorías, ¿no? Si hay algo que caracteriza al ministerio de Jesús es no rendirse ante el privilegio social. Nunca trató mejor a los privilegiados. ¿Y qué hemos hecho muchas veces en ciertas estructuras de iglesia muy tóxicas? Hemos cogido el imperativo social y hemos dicho, no, esto es lo cristiano. Y lo hemos unido, lo hemos igualado. Y ahí es donde yo creo que se forman estructuras muy peligrosas, porque ahí es donde se deja fuera a los marginados, se deja fuera a los que no tienen acceso a eso, se deja fuera a los que Jesús amaba. Es una cosa muy tonta, pero por ejemplo en terreno protestante, en terreno evangélico, ¿no? Esta matraca que te han estado dando durante décadas con que la alabanza es sagrada y tú tienes que tener un periodo de alabanza maravilloso. Y yo, que siempre he sido una niña muy curiosa, desde pequeña pensaba, ¿entonces un sordo no puede alabar a Dios? Nadie, y claro, la gente se me quedaba mirando como, ¿de qué estás hablando? Y yo, claro, pero sí, necesito mis oídos, necesito mi voz para poder hacer este especie como de nuevo sacramento que es alabar a Dios, cantar canciones y entonces así recibo el espíritu, ¿no? Es un poco, algunas formas de iglesia como que lo tienen como muy marcado. Pero eso no es nada inclusivo para gente sorda, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero desde ahí podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Claro. Pues si no cabe todo el mundo, entonces no puede ser de Jesús, lo siento. Claro. Claro. Además que vuelvo a eso que apareció en nuestra conversación ya para ir aterrizando este episodio. Este asunto de cómo también nuestra tentación de hacer de nuestras teologías y de nuestras estructuras eclesiales el lugar último de revelación y de plenitud de Dios, donde solo así, solo de esta forma, o sea, nos cuesta creer en la propia libertad de Dios para hacer como Él quiera, en la propia libertad del Espíritu para inspirar gente fuera, dentro de este movimiento, de este otro, a vivir la vida de Jesús. O sea, nos cuesta eso, somos más dados, diría Francisco, somos más dados a ser aduaneros de la fe, ¿no? Nosotros somos los que aquí mediamos hasta donde hay Jesús y no. Claro, hay unos criterios, evidentemente el criterio del amor, de poner al otro primero, el criterio evangélico de que tu propia vida asuma la propuesta de Jesús, pero eso no puede tampoco significar que entonces esa manera agota. Creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, hemos creído que incluso el cristianismo agota a Jesús y agota a Dios y agota al Espíritu. O sea, hasta allá ha llegado nuestro cúmulo de soberbia de creer que incluso, al menos desde el mundo católico también, que se ha presentado tanto tiempo en la discusión apologética, ¿no? Esta es la verdadera. No, aquí en la Iglesia Católica, querida, no, se agota todo. Aquí tenemos el Evangelio, ya se agota aquí, Jesús se agota aquí, Dios se agota aquí, el Espíritu también. Y yo digo, nos cuesta muchísimo creer que también hay mucho Dios fuera de nosotros, fuera de nuestras, incluso fuera de nuestra percepción humana, o sea, fuera de lo que podemos percibir humanamente, más allá también de lo que podamos hacer en reflexión teológica, ¿no? O sea, pienso en Simone Weil cuando habla justamente de los ateos y ella misma como una mujer que nunca, o sea, que le encantó el cristianismo católico, que participó de los sacramentos y tal, pero nunca se bautizó, nunca se convirtió, porque decía, no, yo quiero estar en ese cúmulo de gente que está fuera de, y cómo también percibir fuera de nuestras propias estructuras muchos hombres y mujeres que son capaces de evangelio, casi que les brota, y uno tiene que decir ahí como Juan, ahí hay un signo del reino, ¿no? Ahí hay un signo del reino de Dios. Entonces, creo que nos va a faltar mucha oración y mucha conversión del corazón profunda a que Dios nos permita ser lo suficientemente humildes de reconocer por dónde camina Él sin nosotros marcarles el paso, ¿no? Decir, no, tú tienes que caminar por aquí y tú tienes que hacer esto y así es la forma en la que se hace, así es la forma en la que vas a dar el Espíritu. Que además, paréntesis aquí, muchas veces tienen más que ver, como decías tú, con la interpretación del líder o con la interpretación del magisterio o de la tradición de esa iglesia que con lo que Jesús dijo o con lo que Jesús pudo haber propuesto en el contexto de la Galilea del siglo I, ¿no? Eso me parece muy curioso.
Claro, claro. Es que, claro, aquí jugamos con muchos factores y hay que pensar en muchas cosas, pero siempre hay que intentar dar una respuesta que sea más sencilla para la gente que a lo mejor no puede llegar ahí. Yo a lo mejor sí puedo hacer todo el proceso de analizar, pues mira, las estructuras sociales y el mandato social, y, ¿sabes? Y hablar de todo esto y como que parece que es muy complicado, pero en realidad es lo que tú dices, se lleva a una cosa muy sencilla y es, a Dios no se le puede meter en una caja, pero es mucho más cómodo meterlo en una caja. Es mucho más Sí, cómodo meter la Trinidad en una categoría de idea, claro. porque desde ahí se puede controlar. Entonces, muchas iglesias que yo creo que no funcionan bien, o que parece que funcionan, pero en realidad están generando conflictos y están generando malestar, es porque quieren domesticar la idea de Dios, quieren tenerla bajo control, es lo que tú dices. Claro, ¿cómo lo haces? Cuando te has acostumbrado toda tu vida a que esta es la verdad y de aquí no Claro. sales, a cambiar a una mentalidad de ya, pero es que Jesús sigue siendo una persona, Dios sigue siendo una persona, el Espíritu Santo sigue siendo una persona y tiene independencia, independencia de mí, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo he interpretado. Puedo entender una parte de lo que son con respecto a mi vida y a mi momento, porque tengo que hacerlo, y en eso consiste la teología, la buena teología. Tengo que aplicar esto que entiendo de ellos para mí ahora, pero seguirán siendo mucho más grandes de lo que yo pueda nunca Claro. llegar a entender. Y en esa grandeza, en esa gracia multiforme, es donde también se deja espacio para que quepan otros, ¿no? Entonces el tema es, ¿qué hacemos? Pues no, nos volvemos muy exclusivistas, nos cerramos aquí en nuestro pequeño mundo, no salimos de aquí, no hablamos con otros, nos convencemos de que tenemos la razón. Pues bueno, pues si tú estás muy convencido de que tienes razón, pues ánimo. La realidad sigue estando ahí fuera, la vida sigue Claro, estando ahí fuera. A mí hay una claro. cosa que me molesta mucho de los teólogos estos de mercadillo, que les llaman. No, no es muy justo porque los mercadillos son muy chulos. Los teólogos de bazar chino, no sé cómo llamarlos. Sí, sí. Siempre tienen una respuesta para todo. Siempre tienen una respuesta, además, es como sí o no, todo básico, así. Y dices, ¿y por qué a mí el mundo me parece tan complicado? Entonces, Claro, bienaventurado tú que lo tienes todo claro, qué bueno. sí, como Pero pues genial, pero los demás pues tenemos dudas y convivimos con ellas. Y una de las dudas claro, más grandes es, ¿cómo caben tantas cosas dentro de Dios? Cuando a claro, nosotros nos han dicho que solo deberían caber dos o tres, que Dios solamente es una cosa, dos o tres, ya está, es esto. Siempre, y ya está, es lo que tú dices, la respuesta definitiva es esta y no va a cambiar. Y claro, luego tú te acercas a la vivencia cotidiana, diaria de tu relación con Dios, de cómo aceptas la vida de Jesús en la tuya, de cómo interactúas con esa presencia constante del Espíritu Santo, que es lo que dice los evangelios, que te empieza a acompañar y te empieza a transformar, y te das cuenta de que Dios siempre exige a los que son suyos que tengamos la mente un poquito abierta y que no sí, seamos muy pesados con mm, las cosas, o sea, que no seamos tan categóricos, claro, porque la belleza luego también está fuera de esas categorías tan cerradas. Cuando claro. tú encuentras historias, pensando, ¿no? De personas asombrosas, lo que tú dices, que tú nunca podías imaginar que pudieran reflejar así las verdades del reino de Dios y te encuentras con gente que está completamente fuera de tu zona de confort, pero con las que sientes una conexión brutal porque es que compartimos la misma, es como si compartiéramos el mismo Dios. Y claro, cambiar la mente, cambiar esa parte tan profunda de nosotros que es nuestra emocionalidad, nuestra sensación de identidad, ¿no? Nuestra Sí. pertenencia, para dejar espacio a ese otro, en el fondo es dejar espacio a Dios, que es el que nos ha creado a todos con esta diversidad tan asombrosa. No sé si me estoy poniendo muy arriba, pero Sí, 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 sí. No, yo de hecho ya quería como agregar ahí en esto que ibas diciendo, am, la, la importancia de asumir que incluso si no hacemos todo lo que a veces planificamos, ¿no? A veces confiamos más en nuestros planes, mm, igual el reino de Dios va a seguir brotando ahí donde quieres, incluso en lugares en donde nunca vamos a ir, donde nunca ha mm, habido cristianismo, donde nunca se ha escuchado la palabra evangelio. Allí también hay el reino de Dios, estas semillas del verbo de los padres de la iglesia, ¿no? mm, Um, y creo que vivir desde ahí, al menos a mí también,
me da una calma, una paz decir, gracias Señor, porque si confías en mí, a mí no me da la vida para hacer todo lo que el reino de Dios implica, a mí no me da la vida para hacer todas las formas, ¿no? Del reino de Dios que se necesitan en este mundo. Gracias por hacer también tu parte, porque si no, o sea, yo hago la mía, evidentemente me esfuerzo, estudio teología, trato de tener una identidad, trato de reflexionar, o sea, hago la tarea, tampoco digo, pues ya está. No, hago la tarea, pero al mismo tiempo es como esa flexibilidad, ¿no? Esa forma como sismo resistente, ¿no? De cierta estructura mínima que evidentemente solidifique mi vida, me ayude a vivir la vida, pero también esa flexibilidad que me permite mirar también otras cosas y asombrarme también de lo loco que es Dios con su amor y su deseo de estar cerca del ser humano. O sea, hace cosas que ni en los mejores planes pastorales ni en la mejor teología, o sea, solo brotan de la vida misma, ¿no? Del mismo encuentro entre el ser humano con otro, con la naturaleza, en fin. Entonces creo que nos cuesta, o sea, en el fondo hay muchas cosas que decimos creer por fe, pero que en el fondo no las asumimos del todo con la verdad profunda que traen, ¿no? Como esta realidad de que el Espíritu sopla donde quiere y va donde quiere y lo hace como quiera y uno tiene todavía esa tentación de agarrar al Espíritu y encapsularlo. Bueno, Noa, esta conversación me ha encantado, te agradezco un montón por haber sacado el tiempito también para charlar conmigo, para charlar sobre este tema también que fue surgiendo muy, muy en la conversación y bueno, no sé si quieras dar algunas pinceladas finales, algunas ideas finales y bueno, no sé, recomiéndanos alguna cosita para leer en estos días. Pues la verdad es que no soy muy buena dando recomendaciones de libros porque yo hago lecturas muy raras, sinceramente. Yo, mira, si me quedara con algo es, mira, al final estoy pensando todo el rato en lo que decía Jesús, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro espíritu, no lo estoy diciendo bien, pero es eso, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nos perdamos, cuando no sepamos por dónde ir y tengamos dudas de por dónde hay que tirar, volver a eso, porque es el principio fundacional del Evangelio, volver a eso y empezar a construir a partir de ahí. Y acordarnos de que consiste en amar a Dios, y amar a Dios es conocerlo, igual que Dios nos conoce a nosotros. Así que dejar de hablar de Dios como si fuera un señor sentado en una esquina de la sala al que no se le molesta. No vayamos a ofender a Dios, no vayamos a molestarle, no, Dios no se va a ofender, tú interactúa con Él. Y Él mismo se encargará, yo creo, de poner muchas cosas en orden. Y en gran parte yo creo que mucha de la crisis de que existan gente como tú que está intentando mantener estas conversaciones, que existan muchos otros así, es porque el propio Dios nos está llamando a salir de estas estructuras y a darnos cuenta de que tenemos que estar más cerca de Él que de la idea que tenemos de Él, por muy difícil que sea, ¿no? Entonces, para mí eso es como, si nos perdemos, al menos volver ahí, ¿no? Y construir a partir de ahí, no hacer nada complicado, sino volver a lo sencillo. Y en cuanto a cosas que leer, es que no sé, estoy pensando en un libro que tengo aquí, pero porque lo tengo aquí, pero no porque sea mejor, porque es un poco complicado. Pero, por ejemplo, estoy disfrutando mucho de este que se llama El reino y el jardín, de Giorgio Agamben, ¿vale? Este hombre es filósofo. No sé si te suena Giorgio Agamben. Claro, pero por supuesto que me suena. Ese no lo he leído. Sí. Pues me estoy un poco perdida porque lo que hace es un análisis de cómo se han... Pero es genial, porque es filología vena esto, entonces yo estoy disfrutándolo un montón. Pero me gusta mucho cómo hace teología a partir de la filología, que claro, eso somos 4 gatos los que nos encanta hacer eso. Nadie le entiende, bueno, él ya es un señor mayor. Pero yo lo estoy disfrutando mucho. Y entonces lo que hace es hablar sobre el concepto de paraíso, del paraíso como se ha desarrollado luego en la tradición cristiana, con el relato bíblico del Edén, ¿no? Cómo han surgido una cosa de la otra, cómo es el proceso de unión entre los dos términos, entre los dos conceptos, como muchas veces ni tan siquiera los propios cristianos o los propios seres humanos occidentales, aunque no nos consideremos cristianos, viven con esa idea de este es el paraíso y este es el Edén y esos dos conceptos están ahí. Entonces es muy interesante, sobre todo por cómo se acaban formando las ideas, ¿no? A través de las tradiciones religiosas, a través de la herencia religiosa también que vamos recibiendo, ¿no? De nuestros mayores y todo eso. Es muy interesante. Me estoy quedando en la primera parte porque esto hay que leerlo muy despacio. Te da un repaso de los padres de la iglesia este hombre, que es que, vamos, te tira al suelo, te vapulea de una manera. Es genial. Y nada, Giorgio Agamben es muy bueno. Tengo otro libro por aquí suyo que quiero utilizar para una cosa y de momento he dicho, no, primero me voy a leer este, pero me estoy arrepintiendo porque es como, qué denso es esto.
Y es cortizo, es muy, muy cortito, y menos mal, pues llega a ser largo y ya no sé qué hacer. Pero vamos, para quien se atreva a un desafío intelectual, es todo un desafío intelectual. El reino y el jardín, ¿cierto? Sí, de Muy George bien. Agamben. De George. Creo que está editado además por una editorial de México, Sexto Piso, si no me equivoco. Espérate que ahora voy a meter la pata. Yo sí, Ciudad de México, sí. Muy O sea bien, que a lo muy bien. mejor por allí por Latinoamérica es más fácil de Se encontrar. consigue. Genial, genial. Bueno, Noa, gracias por estar aquí, gracias por el espacio, por la charla, por ayudarme también a pensar estos temas, por darme también ciertas esperanzas con las que me voy. Espero que también los que nos hayan escuchado hayan tomado notas y se lleven cositas que les ayuden a ustedes en la vida y que las puedan asumir con toda libertad también. Noa, gracias, te mandamos un abrazo hasta España y bueno, ojalá por aquí pronto también en el podcast. Esta es tu casa y bueno, para que quienes quieran escucharte, quienes quieran leerte, dónde te encontramos, para dónde vamos, cuéntanos después de este episodio a dónde hay que ir para escucharte. Pues gracias por este rato, ha sido muy divertido, me dejáis hablar y yo pues encantadísima, siempre. Pues si me buscan por ahí, sobre todo Instagram, yo creo que es lo que tengo ahora mismo un poco más actualizado, como Noa Alarcón, aparezco. Tengo un canal de YouTube donde he estado subiendo podcasts, el del Camino, bueno, YouTube, en Spotify, en todos los sitios, ¿no? El de La Higuera, El Camino y los Teólogos, que es como, es un solo podcast, pero está dividido en 3 partes, ¿vale? Y ahora están los episodios de todo el año, de este año y parte del año pasado, y ahora estoy preparando los episodios nuevos y pues nada, ya, pero vamos, están ahí, pues si alguien lo quiere escuchar, es un poco... No sé muy bien cómo definirlo, porque es un poco pues las cosas que yo voy pensando y voy creciendo espiritualmente, pues exponerlas para otros y explicarlo y quien quiera acompañarme en el camino pues que venga, y si no, pues nada. Entonces son 3, el Camino, los Teólogos y La Higuera. Sí, primero empecé con La Higuera y luego pues se fue derivando en el resto de cosas porque estoy loca, no puedo decirlo de otra manera, estoy mal de la cabeza. He dicho, ¿para qué voy a hacer un podcast si puedo hacer 3? Porque me parecía como... Yo soy muy multifacética y no puedo hacer una sola cosa. Bueno, ahí están los podcasts para quien quiera ir a escuchar a Noa, la pueden seguir en Instagram, pueden poner Noa Alarcón también en Google y encontrar sus artículos, sus reflexiones. Sí. Muchas gracias, Noa, por todo lo que haces y bueno, por también agregar y aportar un montón al Evangelio de Jesús. Así que, bueno, que también te sientas reconfortada, acompañada y sostenida por el Dios de la vida y por el Jesús del Evangelio que tanto nos mete en líos como este de la libertad. Así que gracias y te mando un abrazote y espero verte pronto. Muchas gracias a ti, muchas gracias por este rato.